Patricia era muy extrovertida, era súper alegre. En la universidad fue súper estudiosa, fue buena alumna. Mi hermana fue una excelente madre, fue una excelente esposa. Me duele muchísimo, bueno, pues todo lo que ha sucedido, la forma como murió mi hermana, ella no se merecía eso. Patricia fue golpeada en la cabeza al menos 20 veces. Había mucha sangre en la residencia, en el sótano específicamente. Mi nombre es Sean Success, soy el detective de la unidad de crimen aquí en el servicio de policía en London. Ella estaba tirada en donde se lava la ropa. Su cara estaba completamente cubierta de sangre. Patricia era mi amiga y mi vecina. Daniel estaba alterado, parecía estar conmocionado. Él pensaba que los ladrones habían asesinado a su esposa, Patricia. Para mí es un crimen pasional, era un asesinato íntimo. Es imposible que Daniel lo hizo, porque en ese tiempo no estaba en la casa. Él la amaba, de verdad lo hacía. Estaba muy enamorado de ella. La forma de vivir con ella pues nunca dio como para tener esa actitud ya de llegar a ese punto. Buenas noches. La historia de amor entre Patricia Pacheco y Daniel Jiménez comenzó en Barranquilla hace más de 10 años. Se casaron, tuvieron hijos y poco después buscaron una mejor vida en Canadá, donde se establecieron y prosperaron. Pero en el 2011 ocurrió una tragedia. Patricia apareció muerta en el sótano de su casa. Fue brutalmente golpeada y asesinada. La puerta trasera de la casa estaba forzada y la primera hipótesis apuntaba a que el móvil del asesinato sería un robo. Manuel Teodoro viajó hasta Canadá para reconstruir esta dramática historia, ni mía ni de nadie. Patricia Pacheco vivía con su esposo Daniel Jiménez y sus 3 hijos en la ciudad de London, Ontario, en Canadá. Era una familia colombiana de origen barranquillero, pero los últimos 9 años los habían vivido en esta ciudad, en este barrio, en esta casa. La conozco desde el día que ella se mudó aquí. Ella era una mujer que siempre sonreía, se le veía feliz. Ella era muy amigable. Serife Youssef era muy amiga de la familia Jiménez Pacheco y fue testigo del amor sincero y profundo que existía entre Daniel y Patricia. Él la amaba, de verdad lo hacía. Estaba muy enamorado de ella. Ella era muy feliz. Es más, hasta quería tener otro hijo. Su historia de amor comenzó en el año 1991 en Barranquilla, cuando ella tenía 21 años y él 23.
Piedad Pacheco es la hermana de Patricia. ¿Cómo conoció a Daniel? Cuando ella estaba en 9º semestre de su carrera, ella fue a una feria ganadera en Pibijay, Magdalena. Y el papá de Daniel exponía carros en esa feria. Y ella lo conoció. Piedad asegura que su hermana Patricia y su cuñado Daniel se enamoraron a primera vista. Ella siempre me decía que ella iba caminando y un muchacho mono la saludó o le dijo un piropo o algo así. Y después le mandó una gaseosa donde ella estaba sentada. Y después se acercó y empezaron a hablar. Así como las emblemáticas flores de esta carrera, la 54 de Barranquilla, también floreció el romance entre Daniel y Patricia. Un noviazgo que duró 4 meses, cortito. Él le propone matrimonio, ella acepta y al poco tiempo ellos tienen su primer hijo. Ellos vivieron los primeros 5 años en Barranquilla y a mediados de 1997 decidieron probar suerte en Canadá. Ya instalados en London, Ontario, Daniel consiguió un trabajo en construcción mientras Patricia se dedicaba de lleno a sus 3 hijos. Ella los sobreprotegía de todo. Nunca los dejaba solos, siempre estaba pendiente de ellos. Pero Patricia quería ganarse un dinero extra. Mientras tanto, ella comienza un negocio de traer ropa para Colombia, ¿no es cierto? Sí, nosotras comenzamos, porque lo comenzamos entre las dos, en unas vacaciones que ella vino. Patricia le apostó al negocio y cada vez le pedían más ropa. A partir de 2008, ella empezó a viajar con mayor frecuencia a Colombia, casi siempre haciendo escalas en Miami. Comenzaron a mandar a traer y le estaba yendo súper bien. También que Patricia almacenaba bastante mercancía en el sótano de su casa. Durante 3 años la familia progresó económicamente. Sus 3 hijos aprendieron el inglés y poco a poco se fueron acostumbrando a su nueva vida. Incluso meses después llegó el padre y el hermano de Daniel a vivir en la misma ciudad. Todo estaba en completa normalidad. Hasta que un día, el 18 de mayo de 2011, algo extraño sucedió en la casa 64. En la casa de Patricia Pacheco y Daniel Jiménez. La primera persona que se dio cuenta fue su vecina y amiga Serife. Daniel salió de su casa. Solo tenía unos pantalones, no tenía camisa y estaba cubierto de sangre. Estaba gritando, Patricia, Patricia. Serife entró en pánico y los demás vecinos empezaron a llegar a la casa. Nadie sabía qué había sucedido. Yo le pregunté 3 veces por los niños y él me dijo que estaban en el colegio. Entonces yo entré e iba a subir, pero no subí. Él decidió ir al sótano. En el sótano solo estaban Patricia y Daniel. Serife tenía la esperanza de encontrar a su amiga con vida. La tenía agarrada y le estaba presionando su pecho, como intentando que respirara. No podía ver sus ojos. Estaban llenos de sangre, su boca, su nariz. Yo no sabía qué pensar. Estaba muy confundida. Yo estaba en shock. Desesperada, angustiada, Serife llamó a la policía. El detective Sean Sussex llegó al lugar a eso de las 12 del mediodía. Cuando la policía baja por estas escaleras, encuentran aquí una escena desgarradora. Sangre por todos lados y el cuerpo de Patricia Pacheco tendido sobre este piso. Daniel estaba más o menos en esta posición, según ellos,
sobre el cuerpo. Gritaba, ¿quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? En ese momento Patricia ya estaba muerta. Había pedazos de vidrio, de un jarrón de cristal por todos lados. Pero en el cuerpo de la víctima había por lo menos 20 puñaladas. Daniel estaba alterado, parecía estar conmocionado. Según Daniel, su esposa Patricia no tenía enemigos ni cuentas pendientes. Lo único raro que había notado esa mañana, tan pronto llegó a la casa, era que la mercancía que su esposa tenía en el sótano había desaparecido. Él pensaba que los ladrones habían asesinado a su esposa, Patricia. Para el detective Sussex, pensar que había sido un robo era una hipótesis válida. Había antecedentes de robo en la residencia y se habían producido algunos daños en la puerta de atrás. Los investigadores tomaron muestras de sangre, buscaron huellas y empacaron algunos objetos que estaban en la escena del crimen. Enviamos algunas muestras, evidencias de la escena del crimen, al Centro de Ciencias Forenses para que analizaran el ADN. Los resultados podían tardar unos días. Mientras tanto, los investigadores exploraron otros lugares de la casa y de repente encontraron dos hechos que parecían aislados, pero que, atando cabos, llamaron su atención de inmediato. La lavandería del sótano estaba apagada, pero había estado prendida en ese momento. Esto les hacía pensar que alguien había lavado algo después de cometer el crimen. La ducha del último piso en la casa también estaba prendida. Lo cual también era indicio de que la persona o las personas que habían asesinado a Patricia estaban claramente borrando evidencias, sangre, huellas. La policía empezó a sospechar que los patrones de este crimen no eran los de un robo. No era común que un ladrón se tomara el tiempo de limpiar la escena del crimen. No. Para el detective Sussex tampoco era normal la manera como Patricia había muerto. Patricia fue golpeada en la cabeza al menos 20 veces. Para mí no fue alguien que solo entraba en la casa a robar algo. Eso toma tiempo. Todo parecía indicar que entre la víctima y el victimario había algún vínculo y el asesino debía tener un motivo para ultimarla. A partir de ese momento, el detective Sean Sussex empezó a desconfiar de Daniel Jiménez, el esposo de Patricia. Para mí es un crimen pasional. Era un asesinato íntimo. Tan pronto los investigadores notaron que Daniel tenía unos rasguños en su pecho, sospecharon aún más. El oficial de asistencia, quien de hecho hablaba español, determinó basado en sus observaciones objetivas y subjetivas que Daniel era responsable por lo que le había sucedido a Patricia y lo arrestó. A Daniel lo llevaron a la estación de la policía. Y el detective Sussex procedió a interrogarlo. Él aseguró que no tenía nada que ver con el asesinato. No estaba en casa, no sabía qué había pasado. Según Daniel, él había regresado de Colombia hacía unos días. Y estando en Canadá, el día en que sucedieron los hechos, supuestamente había salido de su casa a las 8:15 de la mañana a llevar a los niños al colegio. Después había estado con su padre en el banco y luego en esta tienda. Es decir, que él no podía haber estado en su casa en el momento que asesinaron a Patricia. José Briceño es un reportero local y amigo personal de la familia Jiménez Pacheco.
Estamos en uno de los principales almacenes de venta de materiales para construcción y con el papá viene a este almacén para llevar unos repuestos. Antonio Jiménez, el padre de Daniel, le confirmó a la policía haber estado con su hijo ese día en horas de la mañana. Sin embargo, Sussex debía seguir investigando y realizó labores de vecindario. Tuvimos una conversación de 5 minutos. Él estaba feliz y sonriendo. Yo lo vi justo media hora antes de lo que sucedió. No, ni cerca. Claro que no. Como vecino de alguien que conozco, yo lo dudo. Él no es el tipo de personas que comete crímenes. A partir de ese momento, la policía quiso averiguar cómo era la relación de Daniel y Patricia y consultar si algo había pasado en los meses anteriores que hubiera podido provocar el asesinato. El investigador Sussex llamó a Colombia, a Piedad Pacheco, la hermana de Patricia. Nadie la había llamado antes para darle la mala noticia. Me dijo que Patricia le había encontrado muerta dentro de la casa y me dijeron que Daniel estaba detenido por sospechoso, pero no me daban explicación de nada. Para ella era absurdo pensar que su propio cuñado hubiera asesinado a su hermana. Pero no lo quería aceptar porque yo decía, Daniel tan bueno, tan buena gente todo el tiempo, y uno conocía a Daniel como una persona calmada, como un hombre dócil. Piedad le contó al detective Sussex que desde 2010 Patricia y Daniel habían empezado a tener problemas en su matrimonio. Ella todo el tiempo decía, ya no quiero más con él. Yo le decía, pero si es tu esposo, mira, el papá de los niños. Sin embargo, Piedad le recalcó a Sussex que parecían ser problemas normales de pareja. Nada que generara algún tipo de alarma. Pero Patricia le había contado a su amiga Serife que estaba pensando en regresar definitivamente a Colombia con sus 3 hijos, sin Daniel. Normalmente nosotras nos tomábamos un café turco y yo leía su fortuna. Me dijo, fíjate si Daniel está teniendo una aventura. Ella me preguntó eso y yo le dije, no sé si él tiene un amante o no. ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Tienes alguna sospecha o algo así? Y me dijo, lo siento muy lejos de mí. Patricia y Daniel habían recibido consejería marital en el pasado. No muchas veces, obviamente. Había problemas en su relación, que sin duda justificó que ellos iniciaran la búsqueda de consejería marital. Si bien esta información podía ser útil para la investigación, lo más importante para el detective Sussex era revisar los resultados de las muestras de sangre y ADN que se habían recolectado en la escena del crimen. Pues días después, Sussex recibió estos resultados. ¿Será que los resultados de las pruebas forenses incriminarán a Daniel, el esposo de Patricia, o se ratificará la hipótesis de que el móvil del asesinato fue el robo? Ya regresamos. La colombiana Patricia Pacheco fue asesinada de manera brutal en su propia casa en Ontario, Canadá. Su esposo, Daniel Pacheco, es sospechoso y está detenido. Sin embargo, aún hay dudas razonables sobre su culpabilidad y por eso la Fiscalía tendrá que aportar más pruebas que lo demuestren. Pero en las uñas de Patricia hay evidencia de quién sería el asesino. Así continúa esta historia de Manuel Teodoro, ni mía ni de nadie. Si el resultado demostraba que no fue él, tendrá que ser liberado. Pero si el ADN es de él, sería un elemento poderoso para la Fiscalía para demostrar que él sería el autor de este asesinato.
El análisis de las uñas de las manos demostró que el ADN que estaba en la escena del crimen era del acusado. El ADN de Daniel fue encontrado en las uñas de Patricia. Eso fue importante para mí. El detective Sussex relacionó los rasguños que Daniel tenía en su pecho el día en que fue arrestado con este primer resultado. Era muy posible que Patricia, en su afán de defenderse, lo hubiera rasguñado. Un analista experto en patrones de sangre examinó el reloj de Daniel. Había sangre salpicada en su reloj. Eso coincide con que la sangre voló por el aire. La sangre de Patricia voló por el aire. Eso me dice que Daniel había podido estar presente en la escena del crimen. Esto, unido a que no se encontró ADN de ninguna otra persona, les hizo llegar a una sola conclusión. No había otro ADN diferente al de la víctima y el acusado. Los resultados de ADN revelaron que era de dos personas, Patricia Pacheco y Daniel Jiménez Acosta. Ante la inminencia de un juicio y con la urgencia de poder demostrar su inocencia, Daniel Jiménez contrató a un abogado. Su nombre es Martín Montes. Su opinión sobre esas pruebas hechas por la oficina de forense. Esas pruebas no prueban que él mató a Patricia. Es imposible que Daniel lo hizo, porque en ese tiempo no estaba en la casa. Cuando él se fue de la casa, fue a recoger a su padre. Después de eso fue al banco, después de eso fue a un store, una tienda, y en el banco y en la tienda está en video. Con respecto al ADN de Daniel, que fue encontrado en las uñas de Patricia, esto fue lo que dijo el doctor Montes. Corona estaba diciendo que esa es prueba de que había una pelea de Patricia y Daniel ese día. Realmente no probaron eso porque su propio doctor dijo que ese ADN puede estar ahí en sus uñas solo por vivir juntos. O por tener relaciones sexuales. Y según Daniel, la noche anterior habían tenido relaciones. El abogado de la defensa también quiso controvertir el hallazgo de sangre en el reloj de Daniel. Se supone que la persona que la mató debía de ser cubierto de sangre, de salpicas de sangre, ¿no? Pero Daniel no. Solo tenía un poco en sus jeans, porque nunca encontraron un polo cubierto con sangre. Nunca encontraron eso. Para la policía, la respuesta es sencilla. Él no estaba salpicado de sangre porque él había lavado la ropa minutos después de cometer el crimen. Daniel y su abogado Martín Montes siempre aseguraron que se había tratado de un robo. ¿Ustedes pudieron aportar algunas pruebas para demostrar que esto habría sido un robo? La evidencia que teníamos era, bueno, primeramente Patricia y Daniel tenían un negocio que compraran cosas de aquí, Canadá, y lo mandaban a Colombia para vender. Pues siempre tenían mercancía en su casa. ¿Qué pasó con toda esa mercancía? No se sabe. Su abogado también se preguntaba por qué la puerta trasera de la casa estaba dañada y por qué la policía no tenía en cuenta el antecedente de robo que la pareja había vivido en abril de 2011, un mes antes de la tragedia. Fernando Jiménez es el hermano de Daniel. ¿Por qué creer que él no podría ser el autor de este crimen? Él siempre fue un esposo muy especial con él, o sea, la forma de vivir con ella pues nunca dio como para tener esa actitud ya de llegar a ese punto.
A mediados de abril de 2013, se desarrolló el juicio en contra de Daniel Jiménez. Tanto la fiscalía como el abogado de la defensa aportaron sus pruebas. En Canadá, quienes escuchan los argumentos de ambas partes procesales y establecen el veredicto sobre culpabilidad o inocencia de una persona, es un jurado conformado por 12 ciudadanos comunes y corrientes. Ricardo Suárez es el supervisor de libertades provisionales en London, Ontario. Fundamentalmente los niños. ¿Qué evidencia tenían? Tenía múltiples evidencias, fundamentalmente cuáles? Pruebas de ADN, también pruebas de criminalística, la causa de las lesiones que recibió la señora. La posición de la fiscalía es que sí la mató. Claro, por supuesto, que la mató. Mientras tanto, el abogado de la defensa, Martín Montes, controvirtió cada una de las pruebas que entregó la fiscalía. Debatió el argumento del ADN, el hallazgo de la sangre en el reloj y enfocó toda la defensa en que había sido un robo y Daniel no estaba en su casa en el momento de los hechos. Pasaron unos meses y justo cuando los 12 jurados estaban evaluando el caso y se encontraban a punto de establecer si Daniel Jiménez era culpable o no del homicidio de su esposa Patricia Pacheco, apareció un testimonio que se convertiría en la prueba reina que definiría la situación de Daniel Jiménez de una vez por todas. Nuestro equipo de investigadores identificaron una persona llamada Aldrich Karp. Él tenía una relación extramarital con Patricia. Una aventura que había nacido a finales de 2009, justo cuando ella estaba viajando hacia Colombia. En esa época, ella regresó para Barranquilla, donde se mandó a hacer una cirugía plástica de varias partes de su cuerpo. Patricia quería sentirse más atractiva, más deseada. Lo que ella no sabía en ese momento era que pronto ese deseo de sentirse deseada se cumpliría. No tenía ni idea de quién. ¿Será que el hecho de que Patricia tuviera un amante fue un motivo para que Daniel, su esposo, la matara? Ya regresamos. Aldrich Karp, el hombre que había sostenido una relación extramarital con Patricia Pacheco, estaba dispuesto a rendir su testimonio en el juicio contra Daniel Jiménez. Pero, ¿qué tendría que ver él en los móviles que llevaron a la muerte de Patricia? Así concluye esta historia de Manuel Teodoro, ni mía ni de nadie. Se trataba de Aldrich Karp, un comerciante barranquillero, amigo de Patricia de la universidad. Hacía 20 años, Patricia y Aldrich no se veían ni se hablaban, pero por cuestiones del destino, se reencontraron en el aeropuerto de Miami, donde ella iba con sus hijos rumbo a Colombia. ¿Y qué se sabe de ese encuentro? Pues lo que yo sé es que se encontraron, hablaron, se intercambiaron los números de teléfono y ellos después se siguieron hablando. Se siguieron hablando durante aproximadamente un año. Su relación cada vez fue más intensa y pronto se convirtieron en amantes. Al parecer, la única persona que sabía de su amorío era Piedad, la hermana de Patricia. ¿Él iba a visitarla? Ese señor Aldrich me llamó y me dijo que él había estado allá. Efectivamente, él había ido a visitarla en abril de 2011, aprovechando que Daniel no estaba en la casa, pues estaba de viaje. Aldrich y Patricia habían estado juntos durante 15 días. Para los niños, o si algún vecino preguntaba, eran simples amigos. Yo nunca estuve de acuerdo con eso. ¿Por qué no? Porque primero no lo aceptaba porque yo siempre decía que Daniel era un buen papá. Y segundo que
ese señor, yo lo vi en una ocasión y no me gustó. René Platero es un salvadoreño, amigo de Daniel. Usted habló mucho con Daniel. Sí. Él sabía que ella tenía esta relación extramarital. Daniel se enteró poco antes del incidente. ¿Y usted sabe de alguna forma cómo se enteró? Tengo entendido que fue cuando él viajó a Colombia. Cuando él fue y descubrió lo que estaba sucediendo. ¿Usted considera que eso puede haber sido la motivación de él para matarla? Eso puede ser una de las hipótesis que se pueden ventilar en el juicio y que se ventilaron. Una de las motivaciones. O quizá la motivación. Pero recordemos que la defensa siempre sostuvo que Daniel estaba en otro lugar a la hora en que aproximadamente Patricia había sido asesinada, es decir, entre las 9 y las 10 de la mañana. Sobre las 8:15 de la mañana, Daniel sale de esta casa y se dirige hacia el colegio de sus hijos para dejarlos allá. Patricia se queda aquí. Según los vecinos, sobre las 9 de la mañana, Daniel regresa a esta casa y aquí encuentra a Patricia. Según los registros de teléfono y mensajería, en ese momento, Patricia estaba enviando mensajes de texto a su novio Aldrich en Colombia. ¿Qué fue lo que pasó exactamente en esa hora entre las 9 y 10 de la mañana? Todo parece indicar que Daniel regresó a la casa. Y estaba bastante molesto por la infidelidad de Patricia. Parece que tuvieron una discusión al respecto. Sí. Ella aceptó y le dijo que sí, que realmente pues ella tenía interés en llevar a cabo una separación porque tenía el interés en comenzar una etapa de la vida diferente con otra persona. Jane Sims es periodista y cubrió la noticia para el London Free Press. Él era un hombre que sabía que su matrimonio se estaba acabando, pero que no iba a permitir que ella lo acabara. Ella fue golpeada en su cabeza por lo menos unas 20 veces con un jarrón. Al momento de atacar en forma por demás violenta, digamos casi que salvaje, a Patricia, Daniel revuelca la casa, simula de que alguien se entró a robar y todo eso, ¿no? Y en ese momento él sale y hace su vuelta al recorrido que ya mencionamos y regresa con el papá y pues según el fiscal él hace la pantomima, me mataron a Patricia. Y en cuanto a la puerta trasera de la casa que estaba forzada, la fiscalía aseguró que había sido Daniel quien la había dañado y quien además había desaparecido la ropa para hacer aparentar un robo. Después de un juicio de 4 meses y teniendo en cuenta el testimonio de Aldrich Carby, las pruebas forenses y circunstanciales que la fiscalía había entregado en el juicio, los 12 jurados dieron su veredicto. El delito por el cual fue sindicado fue homicidio en segundo grado, Manuel. ¿Y por qué no en primer grado? En primer grado, porque la legislación canadiense establece que para que sea homicidio en primer grado se necesita que el homicidio sea premeditado o que sea planeado. ¿Y este caso no fue premeditado? De acuerdo a las publicaciones y al desconocimiento general, lo que publicó la prensa, incluso el juicio, como usted sabe, es público, no fue premeditado. Daniel Jiménez fue condenado por el juez Andrew Goodman a 13 años de cárcel. Hay que resaltar que las sentencias en Canadá son mucho menores que las de Estados Unidos. Además, el juez consideró que Daniel Jiménez había reaccionado de esa manera producto de ira e intenso dolor, mas no se había tratado de un crimen premeditado. ¿Cuál es su concepto sobre la justicia y la decisión que se tomó respecto a su hermano? No vi realmente que se hizo justicia ahí. Pero usted sigue respaldando a su hermano 100% en la propuesta de que él no es el asesino de esta mujer. Sí, hasta el momento del juicio él siempre lo negó, pues
y uno le respetó eso y le creyó pues en su versión. Llamó la atención que Daniel no hubiera apelado la decisión del juez, cuando siempre había asegurado ser inocente y cuando estaba a portas de pagar 13 años de cárcel. Él tenía la oportunidad de apelarse esto. ¿Por qué no lo hizo? Después del fallo, albergó que no lo iba a hacer por respeto a mi papá, por la salud de él y del hijo mayor. Decisión que, según Piedad, deja mucho que pensar. Después de todo lo sucedido, no le queda ninguna duda de que fue Daniel el que le cortó las alas a su hermana Patricia. Si Daniel estuviera sentado aquí por un minuto, ¿usted qué le diría a él? Porque no la dejó. O sea, si nadie está obligado a vivir el resto de la vida con otra persona. Venir a Canadá en busca de un sueño, pero terminar tras las rejas de esta cárcel en London, Ontario, obviamente no era el plan original de Daniel Jiménez. Ahora sus hijos crecerán sin él. Daniel está en la etapa más productiva de su vida desde una perspectiva laboral, pero es poco lo que él podría hacer aquí en esta cárcel. Y solo Dios sabe si cuando Daniel sale de aquí en muchos años, estará despojado de la creencia que seguramente lo impulsó a cometer el crimen que lo condujo hacia esta cárcel. Aquel pensamiento que dice, si no eres mío, no eres de nadie. Desde el día en que Patricia murió y Daniel fue recluido en la cárcel, Daniel Felipe, Matthew y Alana quedaron bajo la custodia de Fernando Jiménez, el hermano de Daniel. El proceso no ha sido fácil para ellos, pues es otra familia que ellos han adquirido. ¿Qué saben y qué no saben? Realmente, pues no saben exactamente dónde está su papá. Su mamá, pues ellos saben que murió, pues, y que ellos siempre le hemos enseñado de que ella siempre los lleva en su corazón y que su papá realmente está en el momento como si estuviese trabajando, porque no queremos que esto sea como traumático para ellos. Aquí es donde terminó Patricia Pacheco. Es aquí en este cementerio donde reposan sus restos óseos, el Mount Pleasant Cemetery de London, Ontario. Quisimos encontrar su tumba, pero infortunadamente no fue posible. La razón es esta, no existe. La administración del cementerio nos contaron que la familia de Daniel Jiménez no quiso asumir el costo de una sencilla lápida como una de estas, por ejemplo. Y es por eso que su hermana en Colombia quiere trasladar sus restos de este cementerio a su tierra natal, a Colombia. Pero allí hay otro problema. Su hermana no cuenta con los recursos necesarios para asumir el costo de ese traslado. ¿Cuánto vale esa repatriación de los restos? En esa época había dicho la canciller que aproximadamente 80 millones de pesos. Y hablé con la canciller y me dijo que en ese momento la Cancillería no tenía dinero para hacer la repatriación de mi hermana y me negaron la visa. Hoy, 3 años después de la muerte de su hermana, su mayor deseo es llegar a Canadá, reencontrarse con sus sobrinos y solucionar las cosas que quedaron pendientes. Para Piedad ha sido muy difícil cerrar este trágico y amargo capítulo de su vida y por eso hace un llamado de solidaridad. Que por favor me ayuden, que para mí ha sido muy doloroso. No pude asistir al sepelio de mi hermana. Todo lo que supe fue por teléfono. Mi hermana fue sepultada por personas que no son su familia. Y mientras los trámites para que Piedad pueda viajar surten efecto, quisimos aliviar un poco su dolor, trayéndole algunas pertenencias de su hermana Patricia. Mira, Piedad, aquí le vamos a entregar, cuando estuvimos allá nos entregaron esta bolsa de la policía para que lo revise bien. Yo creo que esa es la plata. Esto es dinero. Dinero, sí.
Esto es algo que ella usaba. ¿Qué es común? Una tobillera. Tobillera. Esto es un arético. Y esto es una cadenita. ¿Qué se siente en este momento, Piedad? Esto es mucha nostalgia, mucho dolor. ¿Usted qué piensa hacer con todo eso, Piedad? Lo voy a guardar. Algún día pues cuando mi sobrina esté grande, ¿Se lo entrega a ella? entregarle a ella. Alana, Matthew y Daniel Felipe, los 3 hijos de la pareja, siguen viviendo en este momento con Fernando y su esposa en London, Ontario. Piedad asegura que ha hablado con ellos por teléfono recientemente y dicen estar bien hasta donde se puede, estudiando y acoplándose cada vez más a su nueva vida sin su madre ni su padre. Solo el tiempo dirá cuál sería el desenlace de este triste capítulo de estos niños. Hace poco José Briceño estuvo visitando a Daniel Jiménez en la cárcel. Esto fue una cosa impresionante, impactante, ver cómo un hombre se acaba en 2 años. Él pierde 40 libras, la ropa le quedaba nadando, entonces al perder tanto peso se arrugó y no solo y se llenó de canas, es decir, se envejeció. Daniel hasta ahora ha pagado 3 años de los 13 que debe purgar. Mientras tanto, Patricia está aquí, enterrada en un país lejano. Para Piedad, su hermana Patricia forjó una identidad como profesional, como esposa, como madre. Pero resulta contradictorio que estando muerta bajo tierra, ni siquiera tenga una lápida con su nombre, que le recuerde a sus hijos quién era su madre. Esa media de que... De mi sobrina. Estaba muy chiquita. Estaba muy chiquita, sí. ¿Tenía 3 años? ¿2 años? 2 añitos. 1 año y iba a cumplir los 2 años. Cuando usted se reencuentra con sus sobrinos y ellos le preguntan, tía, ¿quién fue mi mamá? ¿Usted qué le va a responder a ellos? Que fue una excelente mujer y que los amó y dio su vida por ellos. Me duele muchísimo bueno, pues todo lo que ha sucedido, la forma como murió mi hermana. Y le duele que mientras no logre traer los restos de Patricia a Colombia, tendrá que conformarse con su pulsera y su tobillera. Tendrá que aceptar que la vida de su hermana quedó reducida en esta cartera. Mi hermana tenía muchas metas, ella se imaginaba muchísimas cosas, ella no se merecía eso. Ninguna mujer se merece esa muerte tan trágica como tuvo mi hermana.